Bueno, ¿qué es una ley? Normalmente encontramos que los estados utilizan mucho las definiciones como ley, dices leyes de orden público, leyes civiles, leyes de tránsito, leyes que imponen, por ejemplo, los agentes de orden público y programan incluso a la sociedad, programan a los agentes, lo que ya podríamos llamar la policía, programan a los abogados, los jueces mismos se acostumbran a esta definición y suelen decir ley. Sin embargo, en estricto rigor, en lenguaje jurídico, correctamente se tendría que definir ley como aquello que es invariable y después está, que es lex, ¿sí? O legis, y después están los solen, que es decir, todo tipo de normas, que son estatutos, regulaciones, normas administrativas, las legislaciones, que son las que hacen los legisladores, y todo esto en realidad no es ley. ¿Por qué? Porque ley es algo que está establecido, que es eterno, que es inamovible, que no cambia, que se mantiene, ¿sí? Y originalmente la ley siempre se ha aceptado, y eso está en los libros de ley natural, en las bases del derecho, que la ley establecieron los dioses, ¿no? Entonces, luego explicaré qué son la jerarquía de las fuentes de ley, pero una de las cosas más importantes a entender aquí es que hay que saber esa diferencia y es una negligencia, ¿no? Lógico que, por ejemplo, un policía no lo sepa, que me ha pasado algunas veces, que ellos dicen hay que obedecer la ley y le digo, sí, la ley, pero no las normas que están debajo, dentro de la jerarquía de las fuentes, ¿no? Y lógico, ellos como no entienden de eso porque no conviene que les expliquen de qué se trata, ¿no? Entonces se crea una cierta confusión y esto pasa también con los abogados, ¿no? Entonces es importante saber la diferencia entre ley y después todas las otras cosas que erróneamente, a propósito, las llaman ley porque han ido modificando a lo largo de siglos, por lo menos hasta 3 siglos, en los últimos 3 siglos, las definiciones, igual que cuando observamos en lenguaje bancario o en lenguaje político, hay muchas palabras que si las analizas en el diccionario no significa lo que ellos están diciendo, ¿sí? Entonces se deforma el lenguaje para poder conseguir unos fines, digamos, oscuros, ¿no? Entonces se manipula todo el vocabulario y eso ocurre sabiendo que hay una memoria de los sonidos, sabiendo que las palabras tienen una vibración y sabiendo que si sales de la etimología le puedes dar cualquier significado, incluso puedes hacer que una palabra signifique exactamente lo contrario. Entonces convencido de que estás diciendo algo coherente, lógico, pero en el lenguaje que utilizan, ese lenguaje malévolo que es la manipulación del lenguaje jurídico, tienen un significado totalmente distinto y malintencionado porque se basa en los intereses, digamos, del Estado, ¿no? Entonces, una cuestión importante entender es que la ley procede de los dioses, ¿no? Y como es algo inamovible e invariable, no te pueden decir, ahora esto es legal y mañana esto es ilegal, entonces no puede ser una ley. Es decir, es simple, yo cojo este rotulador, se cae, ¿no? Se cayó, vale. Eso es una ley, la ley de la gravedad, ¿no? No es que yo diga hoy es ley y mañana ya no es ley. Entonces ya mañana yo lo dejo aquí, el rotulador, si se ve, y se va a quedar estático, no se va a caer, porque la ley varió, ¿no? La ley es ley. Entonces es incambiable, la gravedad es incambiable, lo que hace la luz es invariable, la energía es invariable. Son cosas que ya, o sea, haga lo que haga, no va a cambiar una cuestión elemental. Entonces eso es ley. Entonces, cuando partes de la comprensión de que, por ejemplo, hacer daño a otro, es para la conciencia, para la razón, la inteligencia, cualquier mecanismo donde haya discernimiento, está mal, ¿no? Entonces no hace falta que establezcas una jerarquía de cosas, sino que lo entiendes aquí como lo entenderán los marcianos, como los entenderán los de Zeta Reticuli, de cualquier planeta, hasta los animales entienden, ¿no? Que hay ciertos principios y ciertas cuestiones que son comunes a todos y que entendemos. Hasta el niño pequeño, aunque no le digas que está mal matar, él entiende por una cuestión instintiva de que no está bien. Entonces, podemos partir de ahí de que es algo que para todos es algo lógico. Entonces está la ley como algo invariable y después está lo que es común para todos, que entendemos que es lógico, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una franja donde hablamos de lo que es ley, ¿no? O que es común para todos. Y también tenemos que entender que hay una serie de diferencias, ¿no? Entre los diferentes aspectos del concepto de ley. Cuando hablamos sobre que son los dioses los que establecen la ley, ¿por qué? Porque solamente el que crea algo puede tener autoridad sobre ello, ¿no? Entonces, el Estado, por ejemplo, policía, un juez, lo que sea, ellos no te crearon a ti, por tanto no pueden ser el autor. O sea, cuando son el autor de la vida, no tienen la propiedad intelectual, entonces no pueden tener un poder sobre otro, ¿no?
En consecuencia, si nos vamos a la ley como tal, tenemos que entender cuál es el origen de las leyes que se establecen. Los hombres inventan cuestiones jurídicas, se inventan esto y se inventa lo otro a conveniencia, van estableciendo ciertas cuestiones, pero hubo una base, sí, que es el derecho, lo explicaré en otro momento, pero cuando vamos al origen de las leyes, decimos, ah, mira, podemos remontarnos al sistema de derecho romano, ¿no? O el sistema germánico, o el sistema canónico, perdón. Entonces encontramos que ellos establecen una serie de pautas basadas en el derecho del ser humano, ¿no? Entonces, como el ser humano tiene un derecho, se establece una ley, ¿sí? Para que se le haga justicia. Entonces ahí está el derecho, la ley y la justicia. Digamos que esos tres aspectos que van conectados. Luego ya con el tiempo empiezan los intereses en beneficio del rey, del emperador, del presidente, de lo que sea. Entonces ya se vuelve una cuestión corporatizada, ¿no? Entonces en los sistemas de ley encontramos que las leyes, cuanto más antiguas sean, pues van a tener un mayor peso, especialmente si se mantiene una conexión con la lengua, una conexión histórica, em, o una conexión en las bases de lo que son. Entonces tenemos, por ejemplo, a Manu, que es el gran maestro de la cultura Vedanta que estableció las primeras leyes. Entonces, diríamos, bueno, aparte de ahí, pues, sin embargo, él es él es un humano. Entonces, si hay una que está encima, tendría mayor preponderancia. Entonces, podemos encontrar las leyes egipcias, ¿no? Que aunque no tenía un sistema como tal escrito, tenía, si se puede agrupar una serie de parámetros que partían de la justicia, es decir, de Maat, que era la que establecía justicia. Y Maat era descendiente de Ra, y Ra es el dios solar, ¿no? Entonces, tendríamos que el Sol, como es el creador de la vida, si establece la ley, entonces no se puede establecer ninguna ley por encima del Sol, a grosso modo. Luego tenemos, en el caso de Mesopotamia, diferentes estructuras de ley, sí, pero hay un conjunto muy importante que es la ley, el Código de Hammurabi, que más o menos es un par de siglos anterior a la ley de Moisés. Y, y todos estos códigos proceden de Shamash, es decir, de Dios Sol. Nuevamente encontramos al Sol como siendo la fuente. ¿Por qué? Porque para ellos significaba también la conciencia. En realidad, la conciencia o la toma de conciencia era donde estaba la base de todas las leyes. Pero encontramos que hay una ley que dentro de los sistemas, y esto no tiene nada que ver con religión, sino de todo lo que es la jerarquía de las fuentes, que está la Torah, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Torah quien establece la ley es una deidad en específico que no se ha refutado que sea creador de los cielos, de la tierra y de todas las estrellas. Quiere decir que está por encima del sol. En otras palabras, se establecen unas pautas a través de las cuales se considera que la ley que está por encima de todas las leyes parte de la ley que tienen los hebreos. Luego está la ley, por ejemplo, de los egipcios y los Vedanta, perdón, los babilonios, quiero decir. Y luego ya tendríamos pues la cultura Vedanta y los romanos. Y a partir de ahí vienen los otros sistemas que lo explicaré en otro momento, donde está, por ejemplo, la germánica también y la canónica, que es, digamos, que al día de hoy es una que tiene mayor importancia y está justo por debajo de la Torah, ¿no? Entonces, esos son leyes, esas son las leyes que se establecieron. A partir de ahí hacia abajo, como digo, están todo tipo de regulaciones, estatutos, normas administrativas y después las órdenes administrativas y luego ya debajo otro. Entonces es importante tener eso en claro, ¿no? Que cuando le digan a una persona tienes que obedecer la ley, decir sí, la ley, pues no hagas daño a otra persona. Pero cuando digan, no, no, la ley de, por ejemplo, los semáforos o las cosas de tránsito, o los impuestos o no sé qué cosa, decir, no, no, eso no es ley. Importante ratificar que esa palabra se utiliza deliberadamente con un significado equivocado. Eso no es una ley, es una norma, es una regulación, es un estatuto, que eso en jerarquía de las fuentes está muy por debajo de ser una ley. No es una ley, es algo que se establece temporalmente por X o Y razón, pero no es ley porque no tiene nada que ver con hacerle daño al prójimo. Yo el hecho de que yo me pase, no sé, un semáforo en rojo no tiene nada que ver con el daño al prójimo porque no le hice daño a nadie. Entonces, si no hay daño, no hay delito en realidad. O sea, no, si no le he hecho daño a ninguna persona, no hay causa. Por tanto, la ley no tendría ninguna razón de ser ahí. Bien, importante aclarar ese dato que quería especificar.